¿Alguna vez te has preguntado qué pasó con todos los enemigos de Luffy? Desde los primeros del East Blue hasta los más fuertes del Nuevo Mundo, porque algunos desaparecieron, pero otros se hicieron más fuertes después de su enfrentamiento contra Luffy. Empezando con Alvida, el primer enemigo de Luffy. Fue derrotada de un solo golpe. Tras esa derrota acabó en algún lugar donde consiguió la fruta del diablo Sube no Mi. Más adelante volvió a aparecer aliándose con Buggy para intentar derrotar a Luffy en Lockdown. A día de hoy forma parte de la Cross Guild junto a personas como Mihawk, Crocodile o Mr. 3. Seguimos con Morgan, que era un capitán corrupto de la marina. Fue derrotado por Luffy y arrestado por sus propios subordinados. Sabemos que consiguió escapar, pero desde entonces no ha vuelto a tener ningún tipo de relevancia. Luego tenemos a Buggy, que se ha cruzado con Luffy en varias ocasiones. La primera fue durante el arco de Orange Town, donde fue derrotado, pero su historia no terminó ahí. Más adelante terminó en Impel Down, y logró escapar gracias al caos provocado por Luffy, lo que lo llevó directamente a la guerra de Marineford. Gracias a su pasado como miembro de la tripulación de Roger, la marina lo terminó reconociendo y nombrando Shichibukai. Más adelante, a base de pura suerte y malentendidos, acabó convirtiéndose en uno de los Yonko, y a día de hoy lidera la Cross Guild junto con Mihawk y Crocodile, creando una organización que pone precio a la cabeza de los marines. Kuro fue derrotado completamente por Luffy, arruinando su plan de quedarse con el dinero de la familia de Kaya. Desde ese momento desapareció y no volvió a dejar ningún tipo de rastro. Don Krieg fue aplastado por Luffy en el Baratie al intentar conseguir el cuaderno de Zeph, perdiendo su sueño de conquistar el Grand Line. Durante mucho tiempo no supimos nada de él, pero no hace mucho lo vimos en la isla de Hachinosu junto con Jin, por lo que finalmente consiguió llegar al Grand Line. Arlong fue uno de los primeros grandes enemigos de Luffy, y la batalla que tuvo con él marcó uno de los momentos más importantes en el East Blue. Tras su derrota terminó siendo arrestado por la marina y enviado a prisión. Desde entonces no se ha vuelto a saber nada más sobre él. Smoker fue el primer enemigo que Luffy no pudo derrotar y el último en la saga de East Blue. Consiguió varios ascensos desde su primer encuentro con Luffy en Lockdown, y a día de hoy es vicealmirante de la marina, pero también ha empezado a cuestionar las órdenes del gobierno, manteniéndose fiel a su propio sentido de la justicia. Mr. Five, Miss Valentine Days y Miss Golden Week tuvieron el mismo destino. Después de la caída de Baroque Wars, se alejaron de toda la delincuencia y terminaron abriendo el Spider Café, manteniéndose al margen del mundo criminal. Por otro lado, Mr. 3 fue derrotado en Little Garden, pero su historia no termina ahí. Terminó encerrado en Impel Down, donde acabó aliándose con Buggy y escaparon gracias a la ayuda de Luffy. A día de hoy forma parte de la Cross Guild. Wapol fue expulsado de la isla de Drum después de perder contra Luffy. Acabó vagando por una isla y gracias al poder de su fruta consiguió vender muchos juguetes y objetos, creando su propia empresa y volviéndose multimillonario. Consiguió fundar su nuevo país, llamado Black Drum, y a día de hoy es una de las personas más buscadas, ya que sabe el secreto de Imu. Crocodile fue el primer gran enemigo de Luffy, siendo derrotado en Alabasta y perdiendo su posición de Shichibukai. Fue encarcelado en Impel Down, aunque previamente tuvo la posibilidad de huir gracias a Miss Golden Week. Al final, logró escapar de Impel Down gracias a Luffy, terminando en la guerra de Marineford, y actualmente es uno de los líderes de Cross Guild, con una recompensa de casi 2.000 millones de Bellies. Bellamy fue derrotado y humillado por Luffy en Haya. Tras su derrota fue castigado por Doflamingo. Volvió a aparecer en Dressrosa, ya completamente cambiado con un gran respeto hacia Luffy. Al final de Dressrosa se lleva un pedazo de la Vibre Card de Luffy, con la intención de ayudarlo en un futuro. Termina abandonando la piratería, convirtiéndose en un pintor y tejedor de banderas piratas. Y ahora una mención honorífica a Gedatsu, uno de los sacerdotes de Enel, que tras ser derrotado de Skypiea acabó en el Mar Azul, formando unas famosas aguas termales en Arabasta. El siguiente es Enel, que fue derrotado en Skypiea por Luffy, consiguió escapar con su barco volador llegando a la luna, creando un nuevo ejército y descubriendo un mural que seguro será muy importante en un futuro. Aokiji fue el primer enemigo que encontró Luffy con una gran diferencia de poder, siendo completamente superior a él en ese momento. Aokiji acabó dejando la marina después de su combate contra Kainu por ver quién se convertía en el almirante de flota. Desde entonces mantuvo un papel mucho más misterioso, manteniéndose alejado del gobierno mundial y convirtiéndose en pirata al entrar a la tripulación de Barba Negra. Después de su derrota en Enies Lobby, Rob Lucci fue perseguido por la marina y terminó en la isla de Sad Poplar. Junto al resto del CP9, se mantuvieron activos y en movimiento. Más adelante fueron readmitidos en el gobierno mundial y ascendidos al CP0.
Allí Luffy siguió entrenando, perfeccionando su poder hasta un nivel completamente nuevo, despertando así su fruta del diablo y alcanzando una fuerza aún mayor. Finalmente su camino lo llevó a Egghead, donde se volvió a enfrentar con Luffy. Gekko Moria también fue derrotado por Luffy. Tras su derrota fue llamado para la guerra de Marineford, donde el gobierno mundial mandó a Doflamingo a matarlo, ya que lo consideraban demasiado débil para ser un Shichibukai. Más adelante terminó llegando a Hachinosu para pelear contra Barba Negra, pero fue derrotado y con la ayuda de Perona consiguió huir. A día de hoy su situación es un misterio, aunque es bastante probable que acabe uniéndose a Cross Guild. Kuma es uno de los Shichibukais más misteriosos que ha enfrentado Luffy. Durante el arco de Sabaody demostró un gran poder, separando a todos los sombreros de paja con gran facilidad. Kuma fue sometido a los experimentos de Vegapunk. Lo último que vimos de él es que apareció en Egghead, enfrentando a Saturn. Al final consiguió escapar de Egghead junto a Luffy y actualmente se encuentra en Elbaf. Kizaru es uno de los 3 almirantes originales de la marina y uno de los enemigos más impredecibles que ha enfrentado Luffy. En Sabaody dejó claro que estaba a un nivel muy superior, superando a Luffy sin apenas esfuerzo. A diferencia de otros, Kizaru siempre ha seguido las órdenes del gobierno mundial, manteniéndose fiel a la marina durante toda su carrera. Lo más reciente que hemos visto de él es su enfrentamiento en Egghead, donde se vio obligado a seguir las órdenes de la marina y matar a su amigo Vegapunk. Magellan fue degradado a vicealcaide después de no lograr detener la huida de Impel Down, pero aún así sigue siendo uno de los enemigos más peligrosos a los que se ha enfrentado Luffy. A pesar de su caída de rango, sigue siendo una de las personas con más autoridad dentro de Impel Down. Sabemos que actualmente se encuentra vigilando a Doflamingo en el nivel 6. El siguiente es Akainu, fue uno de los mayores responsables en el desenlace de Marineford. Después del timeskip terminó convirtiéndose en almirante de flota, al derrotar a Okiji en Punjazar, asumiendo el control total de la marina, aunque al igual que Smoker sus ideas chocan contra las del gobierno mundial, llegando a presentarse en Marilloa y cuestionar el Gorosei en persona. A día de hoy se desconoce si forma parte de SWORD o actúa por su propia cuenta. Jody Jones fue el último enemigo de Luffy justo antes de llegar al Nuevo Mundo. Fue quien lideró la revolución contra el reino de Ryukyu por su odio hacia los humanos, pero abusó demasiado de los esteroides y terminó derrotado por Luffy. Tras ello fue encarcelado. Lo que sabemos es que al usar tantos esteroides perdió toda su musculatura y envejeció muy rápido. Después de su derrota en Punjazar, Caesar fue secuestrado por los Mugiwaras y llegó hasta la isla de Big Mom junto a ellos. En la actualidad tiene una alianza junto a la familia Beansmoke y vive en el reino de Genma, fundando una organización junto al padre de Sanji llamada Neomats. Doflamingo fue otro gran enemigo de Luffy, se enfrentaron en Dressrosa, controlaba todo el submundo manipulando tanto a la marina como al gobierno mundial. Durante su enfrentamiento contra Luffy demostró que tenía el poder de su fruta despertada, pero finalmente fue derrotado por Luffy usando el Gear Force y acabó encarcelado en Impel Down, siendo vigilado por Magellan en el nivel 6. Aunque seguro que sabremos mucho más de él en el futuro. El primer enemigo de Luffy durante el arco de Whole Cake Island fue Cracker, uno de los comandantes más fuertes de Big Mom. Fue un enemigo bastante duro para Luffy, ya que era un gran usuario de su fruta del diablo. Lo último que supimos de él es que fue derrotado y congelado por Aokiji, al intentar proteger a su hermana Pudding. Katakuri es el comandante más fuerte de toda la tripulación de Big Mom. Es uno de los enfrentamientos más duros que ha tenido Luffy en toda la serie. Durante su batalla contra Luffy demostró un nivel de haki de visión extremadamente avanzado y un dominio increíble sobre su fruta del diablo. También tiene el haki del rey. Lo último que vimos de él fue durante el arco de Egghead, observando la retransmisión de Vegapunk desde la isla de Whole Cake. Es quien mantiene unida a la tripulación después de que no se sepa el paradero de Big Mom. Kaido es el enemigo más fuerte que había enfrentado Luffy, obligándole a conseguir el Gear 5 después de derrotarlo. Perdió su título de Yonkou después de su derrota. Aunque se creyó que había muerto al caer a un volcán, jamás se confirmó su muerte ni enseñaron su cuerpo, por lo que su situación actual se desconoce por completo, aunque es bastante probable que esté muerto ya que ese era su sueño. Y por último, Barba Negra. Es el único hombre que ha conseguido obtener más de una fruta del diablo, es el principal responsable del caos en el mundo de One Piece. Su ascenso ha sido increíblemente rápido, y es bastante probable que sea el enemigo final de One Piece. Hasta el momento actual no ha tenido una gran batalla contra Luffy, solo pequeños encuentros.
Lo último que vimos de él es que intentó matar a Law para poder obtener su fruta del diablo o P.O.P. no Mi. Y hasta aquí llegan todos los enemigos de Luffy, desde los más débiles del East Blue hasta los más fuertes del Nuevo Mundo. Es probable que me haya dejado alguno, ya que son muchos, pero estoy seguro de que sabremos más de muchos de estos personajes. Si te ha gustado el vídeo agradecería que te suscribieras para llegar a los 1000 suscriptores. Y sin nada más que decir, nos vemos en un nuevo vídeo.